Pues también los trabajos de Alberto Saldarriaga van en ese sentido, es por una parte sistemas socioculturales y sistemas arquitectónicos urbanísticos, ¿no es cierto? Y el entenderlo como producción social, narrada a un hábitat, narrada a unas características. Cuando uno se hace esas preguntas, entonces, ¿cuáles son los distintos sistemas y los subsistemas? Porque fíjense que Pacífico no es todo igual. Exacto. La costa atlántica no es toda igual, hay distintos subsistemas. Y me imagino que la otra pregunta es cómo evoluciona. ¿En qué está el sistema? Siguen en muchos lugares, sigue vigente, se siguen construyendo pueblos, iniciando, digamos, pequeñas aldeas, pero también mientras se está construyendo en material, se está construyendo también con techo palma. Entonces depende, el sistema sigue vigente en términos de las categorías y de las formas de evolucionar, pero también hay rupturas. Para mí lo más importante es lograr encontrar los rasgos esenciales, o sea, aquellos que son más importantes y que se pueden mantener. Así cambia incluso la tecnología. Entonces, ¿a qué va uno? A las relaciones familiares, a las relaciones de vecinos, a las formas de uso de la vivienda, de la calle, el concepto de espacio público, espacio privado, que es muy distinto. Creo que es el reto porque no es llegar a pensar que todo, que digamos mantener la cultura es mantener unas condiciones que muchas veces son precarias, unas condiciones de habitabilidad, de vivienda, que en la mayoría de los casos tienen muchos elementos de precariedad, ¿no es cierto? Por eso es que a la hora de la verdad los materiales tampoco importarían. Es el contenido, el contexto, más que el cascarón aquel. Entonces, yo creo que ahí es donde está el reto de proponer de hacer unas propuestas de hábitat, de vivienda, de equipamientos, y el reto es que tiene que ser una vivienda del siglo XXI. En muchos lugares donde pues hay las mismas connotaciones del Pacífico en términos del arraigo cultural, por ejemplo, que tienen determinadas poblaciones, determinado, digamos, formas de comportamiento también, pero el problema es que para ellos el progreso es otra cosa. Es la gente. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar como arquitectos, pero en las que podemos contribuir. Okay. Por una parte, digamos, la misma organización de las comunidades del Pacífico previas a la Constitución conducen a la Ley 70. Titulación colectiva en muchos lugares ha dado sencillamente como resultado la expulsión violenta y de nuevo ya no migración, sino lo que llaman desplazamiento, que no es desplazamiento, sino que es expulsión. Y la gente no tiene territorio, se queda sin territorio. Pues desafortunadamente va cambiando, aún en los lugares más remotos está cambiando, aunque se mantienen algunos de esos elementos, pero por una parte la política económica y la política, digamos, social del Estado va en contra de todas esas comunidades, en cualquiera, en el Chocó, en la costa atlántica o en los llanos, en cualquier parte, ¿no? Es absolutamente contraria. Entonces, por un lado está la legislación, está la Constitución, está todo eso, pero las prácticas son otras. Y por otra parte están las comunidades queriendo ser como los demás, o que pierden oportunidades, o que se vinculan desde siempre, se vinculan al desarrollo nacional. Les llega lo peor, sí, se van transformando y eso uno lo ve también por generaciones. ¿Sí? Las generaciones más jóvenes no quieren nada que ver ni con
ni con las formas de poblamiento, ni con la relación, ni con el respeto al ancestro, con la tenencia de la tierra. Hay unas que ya pasan a manos de capital, hay unos campesinos que venden la finca, o hay uno que se va a la ciudad y entonces se devuelve para obligar a la familia a vender y van vendiendo pedacitos y están quedando sin la tierra. Pero de todos modos hay otros que quedan. Y en el caso, por ejemplo, de Bahías de Solano, la mayoría de los territorios está ahí. Ahí está, ¿no? De pronto algún paisa se apropió de un pedacito, le han vendido un pedacito, pero todas esas tierras de respaldo que define la ley 70 y define la Constitución y todo, siguen en manos de las comunidades. Lo que pasa es que no las están explotando. Ya las nuevas generaciones ni pescan, bueno, sí pescan, ¿sí? Pero no cultivan. Y entonces todo eso está montado. El que se atreve a sembrar, de pronto antes que él llegó el ladrón de la yuca o el del plátano, y cuando va a sacar la yuca encuentra la mata sin las yucas y cosas de ese tipo. Es decir, todo eso está permeado. La venta del territorio, pues, están todos ellos también involucrados desde antes de eso, porque de todos modos los consejos comunitarios se ponían de acuerdo para explotar la madera, ya para hacer acuerdos con, por ejemplo, con Chocó, ya después lo hacen con las transnacionales. Entonces eso, pues, es lógico que va desbaratando, pero yo en medio de todo prefiero no ser tan pesimista, porque me parece que por una parte está el territorio, por otra hay valores que se pueden recuperar, así como tenemos la incidencia nefasta, todavía hay muchos aspectos positivos entre la solidaridad, el respeto, el apoyo mutuo, y eso lo ve uno, por ejemplo, en Quibdó también, ¿no? Mientras que en otras zonas del Pacífico también se ha ido perdiendo identidad cultural, en otras aún en grandes ciudades no. Digamos, se ha ido transformando, pero la gente tiene mucho arraigo, ha habido otro tipo de procesos. Sin embargo, eso le decíamos, en una mirada, digamos, posterior a los acuerdos, teníamos un territorio y tenemos unas formas que pueden ser recuperadas, pero se necesitan inversiones. Se necesita pensar el país de una manera diferente, porque se ha pensado sacar, pero no llevar. El desarrollo no se piensa como desarrollo de la región ni desarrollo humano desde la llegada de los coloniales españoles, ¿no es cierto? Sino como que sacamos de allá y de pronto darle algunas miserias apoyos a estas comunidades. Entonces, yo pienso que es muy difícil, por ejemplo, pensar en una recuperación inmediata, pero de todos modos el concepto de los territorios campesinos autónomos, digamos, con la forma de gestión hecha por ellos mismos, mantener, digamos, en donde hay la distribución de la tierra todavía más o menos equitativa, porque al fin y al cabo se accede por medio del trabajo y uno tiene lo que trabaja, ¿no es cierto? ¿No? Pues eso ahí hay un potencial. Imaginar que realmente haya una forma de recuperar esos vínculos estrechos que tenía la gente con el territorio, ¿sí? Con la posesión familiar, porque realmente la titulación colectiva en muchos lugares tampoco resultó, porque cada uno tiene su territorio familiar, su espacio donde va a cortar el árbol y los demás se lo respetan, donde podía cazar. Todo eso en algunas partes
se mantienen. Ahora, desde el punto de vista de la arquitectura, yo creo que el esfuerzo que uno puede hacer es proponer unos sistemas que consideren lo esencial de ellos, pero que avancen. ¿No? Es el reto, que avancen hacia desarrollos de tipo colectivo, con inversiones, con jerarquías, con capacitación, con volver a que la gente tenga, y eso también es aplicable a cualquier territorio rural, que el ser campesino y sembrar y trabajar no sea solamente para medio subsistir, sino que pueda participar en todo el sistema de la cadena productiva y que sean ellos los que dominen ese sistema, ¿no? Que de pronto podemos llegar a la conclusión de que mantener eso es mantener el sistema tradicional de construcción mejorado, que también es lo que hacemos, ¿no? Mejorar el sistema de construcción en madera o transformarlo en otra cosa, o el de agua, y eso terminamos en que es la arquitectura, pero entonces está la organización espacial. No sé si Pablo les habló de como propuesta entonces pensar en los sistemas productivos y cómo esos sistemas productivos avanzan y se articulan, digamos, con los sistemas espaciales. Tendríamos que mirar la zona de Bajamar o los barrios inundables de Quibdó, pero es que el problema es que estamos en un sistema de productivo moderno y la gente de Quibdó y de Buenaventura es urbana, no es rural. Y el otro concepto es el de si es el hábitat rural, es el hábitat rural entendido como la casa y la parcela de producción y todas sus relaciones. Y la casa como un espacio donde se habita y se trabaja también. Pero todo eso nos queda, parece a mí que queda cojo si no se piensa en un desarrollo real de la comunitario. Yo creo que hay que preguntarse en el caso, y no solamente para el sistema del Pacífico, porque si uno mira sistemas rurales, ¿no? Digamos en lo esencial tienen como los mismos componentes, las mismas categorías de pequeños asentamientos, de grandes, el tipo de relaciones, el dominio de una cabecera rural sobre un conjunto, el que la gente va a determinados lugares por los servicios que no tienen su lugar, es decir, todo el funcionamiento de ese sistema puede ser, uno puede llegar a elaborar, digamos, unos esquemas teóricos de funcionamiento de los sistemas rurales y su articulación a los sistemas urbanos, ¿ya? Y eso, indudablemente, en relación con comunidades y con una sociedad que tiene pues, distintas categorías. Entonces, uno ahí puede plantear propuestas que reconsideren esas jerarquías y que potencien lo que es bueno, como que se devuelva un poquito. Entonces, el hecho que la gente pueda organizarse asociativamente, cada uno mantenga su propiedad, pero se asocien para producir, para conseguir recursos, para mercadear, para entrar en todo ese sistema, de manera que ellos no sean los que producen y otros, por ejemplo, los que distribuyen, sino que ellos lleguen hasta el supermercado y la exportación. Pues ahí hay que soñar y en algunos lugares pues puede ser hasta real, ¿no? Y eso espacialmente también se maneja, ¿no? Como desde, digamos, el pequeño asentamiento de la ciudad rural, entonces uno puede definir unos sistemas de relación, puede también definir unas formas de uso del territorio, solamente que el funcionamiento entonces sí tiene que romper con el sistema capitalista de explotación moderna. Pero lo que sí es muy importante es que cada familia pueda mantener, digamos,
su autonomía, pero la posibilidad de relacionarse y asociarse con los otros.